Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hacer un paréntesis, una pausa en el tema de aeromodelismo. Y como ven en la imagen de fondo, está la página de Facebook, Alas Horten en español. Es una página que administro precisamente por la necesidad que hay en los aficionados al tema Horten de habla hispana. ¿Por qué? Porque pues mucho tiempo de la vida de Reimar Horten transcurrió en Argentina. Muy bien, vamos a entrar en el tema. Se ha percibido, y es obvio por mucha gente, que el tema de las alas voladoras, en todo lo que comprende alas voladoras, hay una disyuntiva, ahí hay una fricción, encuentros incluso grandes entre los que defienden la postura o el aspecto histórico de, y sí, le hago así, histórico, de Jack Northrop comparado con el trabajo de los hermanos Horten en Argentina. Aquí vamos a ser imparciales. Primer punto, vamos a ser imparciales. Segundo punto, es la tecnología, no la ideología. Y tercer punto, siendo puristas, vamos a ver literalmente los aspectos cronológicos y cuál ha sido en la era moderna ese choque entre conceptos de que si el B2 es o no es. Los que les gustan el tema de las alas voladoras saben a qué me refiero. Muy bien, vamos a compartir la pantalla como es una costumbre. El logotipo de la fábrica Horten en Alemania en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Quiero hacer un agradecimiento muy grande a Diego Horten, hijo de Reimar Horten, a Diego Horten, a su esposa, a nuestro amigo Gustavo en Argentina y a todos aquellos que en alguna forma u otra han contribuido en la divulgación de este tema, a Julián Navarro, a Mascarello. Bueno, no quiero omitir a nadie, saben a quiénes me refiero, ustedes saben a quiénes me refiero, son contactos en Facebook, amigos en las redes sociales, muy especialmente también a Albion Bowers, a Francisco Ivich, muchas gracias. Bueno, en fin, a mucha gente. Vamos a iniciar. En el concepto purista de ala voladora. Muy bien. Esta es el primer concepto de ala voladora que hizo en 1929 Jack Northrop. Pero siendo literales, ala voladora. Este avión no es un ala voladora. Una cosa es que haya mezclado, que haya hecho un solo componente del fuselaje con la ala, que hizo dos versiones, hizo la versión tractor y la versión pusher. Aquí vemos la versión pusher, pero literalmente estamos viendo los booms, que es literalmente la sustitución del fuselaje para poder incluir un empenaje. Entonces, primer punto, no es un ala voladora, es un avión muy aerodinámico en el que se anuló en su diseño el fuselaje para hacerlo más eficiente. En este aspecto sí quiero ser muy claro, no es un ala voladora. Esto fue en 1929, para aquellos que dicen que primero fue Jack Northrop, sí, primero fue Jack Northrop, pero con un diseño de avión más aerodinámico, no es puramente un ala voladora. En 1930 voy a hacer un poquito de trampa aquí, les voy a hacer una pequeña pausa. No, esta no es la carpeta. Esta tampoco, perdón. Es que desde el año 2000 he hecho una investigación, entonces imagínense. Ok,
Vemos que el ala voladora fue primero en 1929. Posteriormente, la ala voladora, la primera ala voladora de los hermanos Horten fue en 1933. 3 años anteriores, los hermanos Horten habían ganado concursos de diseños de aeromodelos en donde ellos incluyeron la ala voladora. Estaban inspirados por Alexander Lippisch, eso sí. Posteriormente, cuando Reimar Horten, aquí vemos a Reimar Horten, tenía 17 años, construyeron su primer avión tripulado, su primer planeador, el Horten 1. Aquí sí ya vemos el concepto puramente de un ala voladora. Sabemos que en 1906, 1910, 1909, 1910, Igo Etrich, diseñador de aviones que posteriormente hizo Electric Taube en 1915 en la Segunda Guerra Mundial, él diseñó alas voladoras, sí, inspiradas en la semilla de un árbol tropical, la Alzomitra macrocarpa. Históricamente a él se le debe el primer modelo, pero las investigaciones partieron en dos ramas. Por una parte, en América, en 1930, no, en 1940, aquí en el 33, y en 1940, Northrop diseña el N1M, que aquí este modelo aparece con las puntas de las alas rectas. Se vio que las puntas en las alas inclinadas hacia abajo no ayudaban en el aspecto de aerodinámico o de estabilidad longitudinal o direccional. El diseño de Northrop fue un esfuerzo particular, igual que los hermanos Horten. Pero a los hermanos Horten sí se les debe lo que es el diseño del ala voladora pura. Ahora, muchos conocen el Horten 229 y viene la disyuntiva ahí que si el Horten 229 es el precursor del moderno Northrop Grumman B2, el bombardero furtivo. Muy bien. Posteriormente, los hermanos Horten, con el avance que hubo o con la aceptación que hubo de sus conceptos, diseñaron el Horten 2. Aquí vemos el Horten 2, el cual ya participaba en los campeonatos de planeadores, literalmente. Y así sucesivamente. Horten 3, este es el Horten 2 propulsado. Históricamente es el primer motovelero de la historia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo recordemos que Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial estaba en una situación económica muy grave, una crisis económica, en donde un dólar valía 5,000 francos. Entonces, ante la situación económica de la familia Horten, que impulsó el deseo de los jóvenes, que eran tres, Wolfram, Walter y Reimar, en diseñar ese tipo de aviones, y como hubo dificultad económica para poder subsidiar el pago de los aviones de remolque, entonces se fueron a la otra alternativa, diseñar motopropulsores. Aquí vemos que el avión tiene la hélice en configuración pusher. Muy bien. El Horten 3 fue uno de los modelos más exitosos porque mucha gente, incluso ya dentro de la Segunda Guerra Mundial, muchos oficiales les pedían aviones. Incluso este tiene un esquema ya militar. Aquí vemos las cruces, se alcanzan a percibir las cruces. Se planeaban algunas acciones militares cuando se planeó la invasión de Inglaterra. Se adquirieron algunas unidades. Entonces, el Horten 229 no es así como que de la manga salió, se lo sacaron de la manga, no. Es producto de un trabajo a lo largo de años, de más de una década, en diseños de diferentes aviones. Aquí vemos el Horten 3 motorizado. Aquí tiene la hélice
pusher, y se fueron alargando los modelos, fueron haciéndose cada vez más refinados. ¿Qué sucede? Que en Alemania los jóvenes tuvieron acceso a las investigaciones del doctor Ludwig Prandtl, que también era alemán. En la visita que hicimos a la NASA en el 2016, Albion Bauer nos platicó una anécdota, que los hermanos Horten solamente una vez se entrevistaron con Ludwig Prandtl, pero curiosamente durante esa plática no hay ningún registro de ese encuentro, y por otro lado, por fuentes extras, por otras fuentes, se sabe que platicaron de otras cosas y no de aspectos de las alas voladoras, siendo que Ludwig Prandtl hizo toda la teoría del refinamiento aerodinámico de una ala voladora y cuáles eran los aspectos para el mejor rendimiento de estas en el aire, que son varios, y ya los veremos. El Horten 4 fue el primer planeador de gran aspecto que diseñaron los Horten. Aquí está en una competencia, precisamente en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El Horten 4 y el Horten 6 fueron los planeadores de mayor desempeño. Incluso al terminar la guerra, Estados Unidos adquirió algunos Horten 4 y 6. Hay aviones en varios museos. Está uno en el Smithsoniano y otro está en el Museo Aviones de la Fama en Chino, California, que precisamente lo visitamos en el 2016. El Horten 5 iba a ser un biplaza con 2 motores, pero se planeaba que fuera el primer avión compuesto. Aquí hubo un problema. El control aerodinámico de las alas estaba en la punta. Toda la punta de la ala eran los elevones. Los motores estaban hasta la cola. El avión estaba forrado de un elemento plástico que era difícil de utilizar. En aquel tiempo sería algo parecido al celofán. Entonces tuvo problemas de centro de gravedad y lamentablemente el avión se perdió. Este fue el primer modelo del Horten 5. El segundo modelo del Horten 5 biplaza, con los motores trasladados más al centro del avión, obviamente fue mucho más estable, y después derivó en el Horten 5 monoplaza. Este estuvo en servicio en la Luftwaffe como avión correo, por llamarlo de alguna manera, y obviamente también tuvo su interés en algunos otros oficiales. Aquí vemos el Horten 5. Uno de los aspectos que Reimar Horten ya en los 80s y 90s, en los 80s en Estados Unidos, no, en Argentina, pero escribió un artículo para una revista norteamericana de planeadores en los 80s, donde él menciona cómo solucionaban el aspecto del centro de presión, problemas de centro de presión que se daba en la sección central de la ala, literalmente de sus alas voladoras. Una de ellas fue haciendo un doble ángulo. Aquí vemos un doble ángulo, y esto está presente en algunos otros modelos. Y otra fue haciendo la cola de murciélago, que se le llama la cola de murciélago, en los Horten 5, en los Horten 4, 5, 9 y 229, literalmente. Este es un esquema del Horten 5, en donde vemos el aspecto que les comentaba, la doble flecha, cómo solucionaban problemas del centro de presión. Este es el Horten 6, el planeador de mayor envergadura y de mayor rendimiento que diseñaron los hermanos Horten durante la Segunda Guerra Mundial. El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, adquirió uno, y en los 70s ganó un concurso de planeadores en Texas, y estaba piloteado por Rudy Opitz. Rudy Opitz también emigró a Estados Unidos y participó en vuelos de planeadores, y posteriormente fue instructor de vuelo de planeadores en Estados Unidos. Recordemos que Rudy Opitz fue el piloto de pruebas del M-163 Cometa. El Horten 7 se planeaba que fuera el avión de entrenamiento de las unidades del Horten 229. El Horten 7
se le dio la designación por parte de la RLM Horten 226. Y aquí vemos, de estas fotografías no tengo los derechos de autor, por lo tanto, son usadas sin fines de lucro. Aquí vemos que es de una página alemana, Luftarchiv. Muy bien. Después de esto, obviamente, pues viene el diseño, ya lo que les digo, desde el 2000 tengo realizando investigaciones en el tema de los Hortem. Cuando los Hortem ya están en servicio, ya están en servicio en la Luftwaffe, fueron pilotos de combate, pero eh, ingresan su propuesta a la RLM y al mando de la Luftwaffe para desarrollar el ala voladora por una convocatoria que salió, que ya la conocen, que es la 3x1000. Los Horten ya tenían este avión en pruebas y en vuelo como iniciativa particular, el Horten 9. Ala voladora, un planeador de mayor velocidad, mayor limpieza, pero de para mayores velocidades, pues no de tanto rendimiento. Hay una gran cantidad de fotografías y aspectos del Horten 9, el planeador, que utilizaba el tren principal, eran las ruedas del Messerschmitt Bf-109. Cuando termina la guerra, los norteamericanos, por medio del proyecto Paperclip, hacen la recuperación de tecnología y el Horten 229 fue uno de ellos. La orden fue que se llevaran lo más que pudieran, pero como eran muchos aviones los que había que trasladar, les dieron la instrucción de que quemaran lo que no se fueran a llevar para que no cayera en manos de los rusos. Este es el Horten 9, precisamente después de esa situación, pues fue quemado. Aquí vemos el Horten 229 ya cuando iba a ser trasladado, el B3, cuando iba a ser trasladado a Estados Unidos. Pero vamos a ver el modelo, el Horten 229 B2, que originalmente iba a ser utilizado, se utilizó para pruebas, iba a montar dos turbinas BMW 003, pero como no estaban todavía en desarrollo, la RLM, cuando autorizó el proyecto del avión 3x1000, les entregó carcasas de la Yumo 004, de la misma turbina que utilizaba el ME-262 y el Arado AR-234. Esta es la primera prueba de vuelo. Erwin Siller fue el piloto de pruebas. Vemos algunas diferencias de diseño conforme al B3. En el B2, la toma de aire es completamente limpia, siguiendo la línea aerodinámica del borde de ataque de la ala. Un avión todavía un poco más pequeño que el B3. Vemos la puesta de vuelo, ensamblado, algunos conceptos, etcétera. Muy bien. Cuando se estrella el avión, y en el que Erwin Siller lamentablemente pierde la vida, de todas maneras se autoriza el concepto del B3, se autoriza el concepto del avión que entraría propiamente en servicio. Pero como sabemos, se terminó la guerra y el Horten B3 no se alcanza a construir. En su totalidad se lo llevan los americanos y el avión después de eso pasa muchos años en casi en el olvido. Se lo llevan de Europa, se lo llevan al campo Freeman, donde no se ensambla ni se pone a prueba
y de ahí pasa, por instrucciones del mando norteamericano, pasa al Smithsoniano. Y el Smithsoniano literalmente lo dejan guardado por años. Hasta hace poco fue puesto en exhibición pública en el Smithsoniano, en el área de aviones alemanes, pero no está reconstruido, está parcialmente restaurado. No tiene sus trenes, no tiene sus ruedas, no tiene los flaps ni los elevones y conserva la pintura que recibió por parte de las tropas norteamericanas que recuperaron el avión. El avión no estaba pintado. Los norteamericanos, al llevárselo, fueron los que lo pintaron. El Smithsoniano se dio a la tarea de hacer pruebas en la madera, etcétera. Y entra en escena diferentes actores. Uno de ellos es David Myra, que en los 80s va a pedir instrucciones, va a pedir informes sobre el Horten 229 y los hermanos Horten, y no se las dan. Esta información, bueno, muchas gracias antes que nada también a Mario Merino, que es también un gran admirador e investigador, no nada más artista de aviación, eh, y también aficionado pues a las alas Horten. No le dan la información. Con los años, él posteriormente obtiene la información, va a visitar a los hermanos Horten, que después de la Segunda Guerra Mundial, Walter se queda en Alemania y Reimar emigra primero a Inglaterra y luego a Argentina, donde pasa el resto de su vida. Después hablaremos de ello. Pero hay un aspecto interesante que sí me gustaría comentar. Reimar Horten, a su muerte, esta es una placa, un bello homenaje que hacen los aviadores civiles argentinos. Muchas gracias a Gustavo por compartir la fotografía. Gustavo, nuestro amigo de Argentina, en donde le agradecen a Reimar Horten todo el conocimiento que dio, no nada más como diseñador de aviones en el periodo de Perón en Argentina, sino también posteriormente en la universidad, donde fungió como maestro, y pues que ahí continuó su labor y mucha gente le guarda un bello recuerdo. Pasan los años, vamos a dejar el 229 un poquito de lado, pasan los años, y en el 93, 16 de agosto del 93, la Sociedad Real Aeronáutica de Inglaterra decide entregarle un reconocimiento por parte de la reina, aquí se encuentra Her Majesty, su majestad la reina, hacerle un reconocimiento por su labor eh, en todo lo que ha sido la investigación de Alas Horten. Obviamente tenía que ir a Inglaterra. Cuando la familia Horten en Argentina recibe la misiva, lamentablemente Reimar ya había fallecido. Diego, su hijo, creo que también el hijo de Diego, también creo, no tengo bien la información, pero Diego sí me comentó que él fue a Inglaterra a recibir la presea, el reconocimiento a su padre. Aquí es donde es un aspecto poco conocido. Aquí es donde, como investigador, como historiador, como miembro de la Fundación Reimar Horten en Argentina, a la que me hicieron el honor de invitarme Diego y Gustavo y su esposa, entra un aspecto que durante su vida Reimar Horten lo dejó en secreto. Entre otras cosas que hacen el homenaje a Reimar Horten, vamos a leer aquí. Y por su trabajo en Europa con el Horten Pool 9 y 10 y los ultraligeros que durante los 90 estuvieron en Italia. Profesor Horten trabajó como consultor para Northrop
durante el diseño de el B2. Esto viene a esclarecer la participación de Raymar Horten en América, no nada más en Argentina, sino también en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que en los foros, en los grupos de aviones de la Segunda Guerra Mundial, foros de aviones de guerra, etcétera, alguna persona que es aficionada a Alemania de la Segunda Guerra Mundial, al tema o al tema de Alas Horten, pone una fotografía de Horten 229 y luego dice, el predecesor del B2. Imagínense, hay gente que hasta se rasga las vestiduras. Siempre termino poniendo este documento. Si eres amante de las alas Horten, o de las alas voladoras, o de la investigación de las alas voladoras, llega un punto en el que las dos escuelas confluyen y se juntan. Diego recuerda, la esposa de Raymar Horten también ya falleció. Entonces, Diego recuerda que sus papás en una ocasión les dijeron, tu papá va a recibir gente que van a venir a trabajar, gente muy importante que viene a trabajar con él durante 1 o 2 semanas. Entonces, no nos visiten en la casa de campo. Vamos a estar tu padre y yo, y tu padre va a estar trabajando con una comisión de ingenieros. Cuando muere Raymar Horten, Diego, pues, le pregunta a su señora madre, obviamente, y ella rompe el silencio, porque bueno, ya se dio a conocer por parte de la corona británica. Ya no tenía caso guardar el secreto. Sí le comenta a su mamá, si es cierto, hijo, vinieron a trabajar unos ingenieros, 5 ingenieros de Norteamérica, nos visitaron en nuestra casa de campo en Argentina, y fue ahora sí que tuvieron que darse a comunicar, darse a entender como podían. Reymar nomás hablaba alemán, su lengua natal, y español. Los ingenieros que venían de Estados Unidos, de la Northrop Grumman, los 5 ingenieros obviamente norteamericanos hablaban inglés. 2 de ellos medio hablaban alemán y ninguno hablaba español. Entonces, se dieron a entender como pudieron literalmente en estas cuestiones. Posteriormente a esto, continúa la historia ahora sí volvemos a la historia del Horten 229. En años recientes, en los años 2004 creo, 2012, resulta que un productor ingresa a un proyecto a la Nat Geo, a la National Geographic, él es el productor, sobre la investigación de la capacidad furtiva del Horten 229. National Geographic, cuando da a conocer el video, en el documental ustedes lo pueden buscar en internet, el caza furtivo de la Segunda Guerra Mundial, alimenta el mito de la tecnología furtiva en la Segunda Guerra Mundial y que los Horten tenían como finalidad hacer un avión que fuera indetectable al radar. En ese documental nos dan a conocer que las pruebas de radar que le hicieron al modelo, un servidor con dicho modelo, estas son unas imágenes del documental que hicieron en National Geographic. Cuando le hacen las pruebas de radar al modelo, se detecta que solamente tenía el 30% menos de furtividad, o de ecos-radar, no de furtividad, el 30% menos de ecos-radar comparado con un avión de la época de hélice, que era muy poca la firma radar, que se podía lograr una furtividad como tal. Muy bien, National Geographic, cuando termina el documental, dona el avión al Museo Nacional del Aire y del Espacio en
San Diego, en California. Ese museo se encuentra en el Parque Balboa. Lo fuimos a visitar en el 2016 gracias a Ivich, a Francisco Ivich. Con esto crece la información, el boom, la gente se cree que Reimar perseguía esto. Vamos a develar el mito de la furtividad del Horten 229. Aquí estaban las pruebas de radar que le hicieron. En esa época, ya Alemania estaba utilizando también los radares en sus aviones para cazas nocturnos. Inglaterra fue el pionero en esa tecnología de detección de radar. Pero era una tecnología que, si estaba naciendo, estaba en pañales, ¿cómo se iba a pensar en cómo evadir el radar? Sí se sabía cómo funcionaba, pero no se pensaba cómo evadir el radar. Cuando le hacen las pruebas al Horten 229 para esas investigaciones, lo vamos a poner otra vez aquí, el Smithsoniano realiza una serie de estudios en donde ven que se necesitó carbón o se utilizó carbón para pegar la madera. Y el carbón se descubre desde hace mucho tiempo, le hacen unas pruebas de radar incluso a este modelo en ese documental de National Geographic. Se descubre que tiene cierta capacidad absorbente a las ondas de radar. Muy bien, sí, el carbón tiene capacidad de absorber las ondas de radar. Eso se sabe, igual que la pintura que actualmente utilizaron en el F-117, desde el S-271, en el B-2, que contiene ferrita, que contiene pequeñas microscópicas bolitas de fierro en la pintura y que absorben para disipar o absorber las ondas de radar. Esa información me la dio, la siguiente información me la dio un compañero que fue alumno de Reimar Horten en Argentina, mientras estudiaba como ingeniero en aeronáutica. Un paréntesis, esta es la única foto donde aparece el Horten con sus alas y parece que fue en Inglaterra cuando se capturó. Muy bien. Sabemos que a finales de la Segunda Guerra Mundial los materiales estratégicos ya eran muy pocos. Combustible, metales y material para construcción. Ok. Muchos aviones de la Segunda Guerra Mundial al final de la época, curiosamente los que fueron de propulsión a reacción, ya sea jet o cohetes, utilizaban madera en las alas y en otras partes del avión. El Horten 229, todo el revestimiento era de madera. Ya no había pegamento en cantidades suficientes para poder construir una gran cantidad de aviones. Por lo tanto, la RLM le entrega a la empresa Gota solamente una cantidad de pegamento. No había más. Y en esa cantidad de pegamento les dijeron, háganlos rendir. Es todo lo que tenemos ahorita para la producción que ustedes van a iniciar. Entonces, los alemanes, para hacer rendir el pegamento, no podían incluir agua, porque no era afín al agua. Entonces, la opción que tomaron fue mezclarlo con carbón molido. Aumenta el volumen del pegamento y no pierde su capacidad adherente. Por eso el Horten 229 tiene carbón mezclado entre sus alas y toda la construcción del avión, en lo que era la madera. No era para hacerlo indetectable. Ese es un mito. La indetectabilidad del Horten es un mito. Era para hacer rendir el pegamento. En años recientes, en la NASA, Albion Bowers, a quien fuimos a visitar en el 2016,
inicia una investigación sobre la efectividad de las alas voladoras, comparando el desempeño con el albatros, y realiza un análisis del por qué los aviones, el por qué el albatros y las aves en general no requieren de un timón vertical para volar. Y desarrolla el proyecto Prandtl. Aquí vemos hace unos años a Albion Bowers a la derecha, platicando con Rudy Opitz, piloto de pruebas del Comet y piloto del planeador Horten 6, que en los 70s compitió en Texas. Él, Albion Bowers, él es el que desarrolla el proyecto Prandtl. Este es uno de los modelos. Hay varios modelos que se desarrollaron durante este periodo. ¿Y cuál era la ventaja del ala voladora? Que en estas investigaciones utilizaron las experiencias, la teoría de Prandtl y las experiencias de los Horten, y se deja de lado el trabajo de Jack Northrop. ¿Por qué? ¿Por qué se deja de trabajo? ¿Por qué se deja de lado el trabajo de Jack Northrop? Las alas voladoras, para que sean eficientes, requieren un elemento en el borde de fuga o en la punta de las alas, que es el washout o el twist wing, que le llaman en inglés. Literalmente cambian la inclinación si el borde, si la sección central tiene un ángulo conforme al horizonte sobre su tren de aterrizaje de 1 grado positivo, la punta de las alas nada más en cierta sección hacia la punta pueden tener desde 3 hasta 8 grados negativos. Con esto, con el washout, las alas voladoras tienen mucho mayor desempeño a bajas velocidades y evitan la pérdida de sustentación. Los hermanos Horten, para la estabilidad longitudinal, como el avión no tiene timón, incluyen unos pequeños spoilers en las puntas de las alas, en las que le llaman drag rudders, con los que, activados por los pies, por el mando de timón, que regularmente sería, en este avión se abría un pequeño spoiler aquí. Es la forma en la que los hermanos Horten no deformaban el perfil alar del borde de la punta de la ala y mantenían una aerodinámica que ayudaba a la estabilidad longitudinal y a poder mantener mayores prestaciones a baja velocidad. Pero, caso contrario, Jack Northrop, en sus aviones, lo que incluye son unas aletas que se abren como ostras. Aquí están estas y aquí están estas. El B2, si ustedes ven fotografías del B2 en vuelo, siempre tiene los mandos de las puntas de las alas abiertas, literalmente en mitad, una mitad hacia arriba y otra mitad hacia abajo. Esos frenos aerodinámicos de ostra, porque se abren como ostra, sirven para mantener la estabilidad longitudinal del B2, pero le dan al traste a la aerodinámica de la ala en las puntas. Este tipo de ala genera otro tipo de sustentación. Las alas Northrop desarrollan una sustentación en un corte esquemático en distribución elíptica. Si ustedes ven el avión de frente y ven la distribución de fuerzas y hacen la descomposición de fuerzas, ven que se consigue un esquema o un perfil de sustentación elíptico.
Mientras la distribución en las alas voladoras de los Horten es con forma de campana, no es elíptica. Esta distribución de sustentación en forma de campana ayuda o denota la pureza aerodinámica de un avión que tiene un washout en la punta de sus alas o una torsión. Muy bien. Debido a esto, Northrop lo conocía. Northrop, como ingeniero, conocía las bondades de un diseño de un ala con washout, pero él deliberadamente la quitó de su diseño, pensando o apostando por una mayor estabilidad longitudinal. Todos estos aviones se volaban con palanca asistida por poleas y torque rods, varillas de torsión, poleas, cables de acero. Y eran estables, porque era un diseño autoestable. El diseño de un ala voladora, después lo vamos a ver ya en su cuestión técnica, es completamente autoestable en los tres ejes. Mientras las alas de Northrop lamentablemente no tenían ese aspecto de estabilidad. Por lo que cuando se hicieron las pruebas de vuelo del B2, les decían a los pilotos, no bajes la velocidad hasta este límite y no vueles en este régimen de vuelo, en esta envolvente, no vueles a baja velocidad y con una actitud de nariz arriba, porque el avión entra en barrena y no se puede recuperar. Eso lo vimos lamentablemente en la historia de las alas voladoras en los años 50, que incluso en una prueba de un bombardero de Northrop se estrelló y mató al capitán Edwards, y en su honor se le dio el nombre a la base aérea Edwards, se le dio el nombre del capitán. Muy bien. Con todo esto, pues hemos visto que a través de los años, las alas voladoras, y hay otros países que también desarrollaron sus aviones, en Inglaterra, en Rusia, pero como siempre ha sido el aspecto histórico de la pugna de aspectos ideales entre si en Estados Unidos o en Alemania, vemos que al final, con esta declaración, se le pone un punto final a esa disyuntiva, a ese pleito que ha habido entre defensores de una línea u otra. Sí, cada quien trabajó en su país, cada quien desarrolló sus propios aviones. Ya vimos que históricamente, pues los Horten hicieron el primer avión ala voladora pura. Jack Northrop hizo otros. Jack Northrop murió sabiendo que el B2 iba a volar, que iba a entrar en servicio, pero él también supo que para poder tener un producto o un avión que cumpliera con las expectativas que se requerían, acudieron a Reimar Horten. Cuando hablemos del B2, no hay ningún documento histórico que diga. Incluso en el Facebook de la empresa Northrop Grumman les mandé esta información. Les pedí amablemente que me informaran o que comentaran si sabían cuál había sido la aportación de Reimar Horten en el diseño del B2. Sabemos que no tiene que ver con la furtividad. Entonces, conforme avanzó la investigación del trabajo de Reimar Horten, descubrimos, un compañero y un servidor, cuál fue la aportación de Reimar Horten en el diseño del B2, y no tiene que ver con la furtividad. Eso lo vamos a ver cuando platiquemos en otro video sobre el B2.
Hasta aquí el tema. Esperemos haya aclarado algunas dudas, si no es que aumentó, si no es que aumentó otras. Pues muchas gracias por su tiempo. Esperemos haya sido de su agrado. Si gustan, pueden visitar esta página, Alas Horta en español, en Facebook. Y no se olviden, si quieren seguir viendo más contenidos de aeromodelismo, de historia de la aviación, denle like, suscríbanse a la página. Un servidor, Alfredo Rubio. Muchas gracias nuevamente por su atención. Cuídense, porque si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos. Hasta luego.